dicen, el estudiante requiere adaptaciones curriculares en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área del lenguaje, cognitiva, bla, bla, bla. ¿Alguien le ha tocado en algún informe? A ver, dedito arriba si sí, dedito abajo si no. O nos hemos dormido. No, Rose no le tocó, Carla no le tocó. No, ¿verdad que no? No era la única loca. Sí, no nos toca. ¿Saben por qué? Les cuento. He sido parte de un doctorado y bueno, estoy haciendo la tesis de un doctorado en educación especial y he tenido la oportunidad de estar con muchos, pero muchos profesionales en distintas áreas. Psicólogos, pedagogos, abogados, doctores, de todo lo que se puedan imaginar en educación especial. ¿Por qué? Porque a algunos les tocó ser papás de niños neurodivergentes, a algunos les tocó desarrollar su área profesional en el área educativa con niños neurodivergentes. Y la gran polémica allí era, los maestros decíamos, ¿no? Nosotros no diagnosticamos, nosotros no sabemos cómo se hace una prueba, cómo se hace una prueba estandarizada, cómo se aplica un test, no sabemos. Por lo tanto, no sé si la estrategia que estoy planteando va a funcionar, porque no hay algo medible. En psicología sí hay algo medible, les dan un test, les dicen, a ver, con este test vamos a evaluar el lenguaje, vamos a evaluar esto, el otro. ¿Saben cuál era la ruptura? De que el psicólogo no esté en el aula y el aula, el maestro no tiene preparación psicológica. Entonces los psicólogos decían, nosotros queremos plantear estrategias, pero no sabemos cuáles funcionan. Y los maestros decíamos, nosotros planteamos estrategias y muchas, pero no sabemos cómo nos funciona o si está acorde a lo que el niño requiere, ¿no? Se dan cuenta que hay esa brecha y es lo que pasa en todo lugar. Entonces, para brindar una adaptación personalizada, nosotros vamos a plantear adaptaciones curriculares. Ahora, mi consejo de conejo. Nadie, y esto se los garantizo, nadie conoce mejor a un estudiante que un profesor. Ni su papá, ni sus papás, a menos que sean papás 24/7. Eso sí saben cómo leen, cómo escriben, si escriben bien, si escriben mal, papás que realmente le ponen empeño al rol de padres. En mi práctica educativa habré conocido 6 papás de todos estos 13 años que realmente se sacaban el lomo para conocer a sus hijos. Pero fuera de eso, no. Los maestros pasamos muchas horas al día con nuestros peques. Sabemos qué los irrita, qué los molesta, cuánto tiempo ya de atención me van a prestar, ¿no? Las maestras, 10 minutos y ya se cansa y tengo que darle otra actividad, en general, ¿no? Para todos. Entonces, para brindar una adaptación curricular, nos toca, lamentablemente, buscar y ser malabaristas y ser payasitos y ser magos y ser todo lo que se les ocurra que al niño le llame la atención, nosotros ahí, planteando adaptaciones curriculares, rogando de que funcione, porque no todo funciona, es como la medicina. Acá no hay 2 y 2, son 4. Esto no es exacto, para que no nos sintamos mal. He aplicado el uso de pictogramas para que mi estudiante consiga ir al baño solo. Puede que me haya funcionado, puede que no. No me funcionó. Listo, otra estrategia. A ver, busco en internet cómo puedo ayudar a un niño TEA a ir al baño. Y les van a salir 1 millón de sugerencias. ¿Cómo puedo ayudar a un niño a que aprenda las vocales? ¿Cómo puedo ayudar a un niño? Las preguntas, miles. Respuestas, millones. Como educadora les sugiero que hagamos eso, ¿no? Lamentablemente no vamos a encontrar en ningún informe psicológico que nos tendría que ayudar a mejorar la práctica educativa esta receta, este libro hermoso que nos diría, mire, profesora, usted tiene un TEA, haga esto, haga el otro, este tiempo de atención, esto no existe, sería la panacea, pero no existe. Entonces, para que mi acompañamiento personalizado sea óptimo, voy a realizar modificaciones en los contenidos, ¿no? Esta es una adaptación curricular. ¿Qué significa modificación en contenidos? Lo que les decía.
La maestra va a avanzar las vocales, mi estudiante ni siquiera pronuncia las vocales, entonces, sabe, profe, mi estudiante no pronuncia, pero si yo le muestro los pictogramas de las vocales, las asocia con las palabras, ¿no? Es una adaptación curricular. ¿Cuál es el objetivo de las vocales? Que las aprenda, las distinga y las pronuncie. Quizás no está cumpliendo todas, pero algo está haciendo. Y lo está haciendo con el grupo. No es que él va a trabajar todos hoy las vocales y él como no sabe hablar, pues va a trabajar, yo qué sé, en SARTE, ¿no? Ese es nuestro trabajo, modificar el contenido, ¿ok? A eso me refiero, además, con modificar el contenido, a buscar una estrategia similar, distinta, totalmente distinta a la que vayan a practicar los estudiantes en conjunto, pero con la misma temática. También puedo modificar la metodología, que es lo que les digo. A ver, van a trabajar todos la A, la profesora va a plantear, yo qué sé, repasar las vocales en el cuaderno, pero hay niños que no toleran el cuaderno, pues a él le daré el método de la pizarra, una pizarrita pequeña, yo qué sé, tantas características diversas y complejas, distintas en este tipo de neurodivergencias. Y también voy a plantear adaptaciones curriculares en la evaluación. ¿Qué tengo que hacer para plantear lo que es complicado para los psicólogos y pedagogos? Buscar estrategias, buscar. Ahora sí que no tenemos excusas. Ahora sí que, pucha, ponse en el TikTok y estrategias para niños con TEA, 1 millón. Estrategias para niños con TEA, 2 millones, ¿no? Ya no es complicado. Entonces nos atrevamos un poquito a plantear, hacer un trabajo en equipo con la maestra para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes tenga cada vez menos brechas y ellos puedan desenvolverse en un contexto social acorde a sus necesidades particulares. Les decía, estrategias muchas, ¿ok? Las más relevantes y bueno, las que más aplicamos es explicar instrucciones paso a paso. La profe lo hace en general, mientras mi estudiante se distrae, yo atiendo la estrategia o le pido que atienda. Si no la atendió, no la comprendió, la explico paso a paso. Vamos a simplificar tareas complejas, lo que les decía. El curso de 20 hará 15 oraciones. Voy a solicitar que como el mío tiene todavía un proceso lento de aprendizaje, pues él haga solo 5. No lo voy a someter a las 20 porque voy a generar ansiedad en él. ¿Ok? De igual manera, puedo utilizar apoyos visuales, que son los pictogramas que les decía, o materiales concretos, como se ve en pantalla, ¿no? Materiales de ensarte si estamos con pequeñitos, que igual les sirven a los grandes, ¿ok? Absolutamente todo material didáctico, pedagógico, sirve a pequeños como a grandes. Es por eso que en secundaria hasta hacen maquetas, hacen material tangible, no es que se los dejan todo a la imaginación, porque incluso el cerebro a esa edad todavía está desarrollando la corteza prefrontal, entonces necesitamos material tangible, si es que tenemos maestro sombra de etapa escolarizada primaria o secundaria. ¿Cuál es el objetivo de todo este apoyo y acompañamiento? Es lograr que el estudiante comprenda, participe, yo eso pondría con rojo, y avance en su aprendizaje según su propio ritmo. Sobre todo que participe, ¿ya? Estamos aquí 44 personas, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que participe, ¿ok? De toda la explicación les quedará, de acuerdo a mi necesidad de aprendizaje, 1, 2 palabras claves, 1, 2 aprendizajes y ya. Pero todos estamos participando, ¿ok? Con el dedito arriba, con el dedito abajo, con las expresiones, de alguna manera estamos siendo parte de este proceso. Que me gustaría que sea más ameno con las cámaras, pero yo sé que somos muy vergonzosas y estamos todas en la cama, ya no mentira. Fomento a la autonomía. Nosotras como educadoras y maestras sombras tenemos, nuestro fin es el fomento a la autonomía. No es netamente colaborar, perdón, voy a tomar agua, con el estudiante y que dependa completamente de mi trabajo.
tengo que poco a poco ayudarlo a ser autónomo. ¿Por qué? Esta autonomía representa la capacidad que va a tener el estudiante para actuar de manera independiente en todos los contextos. ¿Ok? Entonces, nosotras tenemos que fomentar a la autonomía. ¿Qué conceptos clave debo conocer respecto a lo que es y no es la autonomía? La autonomía no es dependencia, que la dependencia la entendemos como necesidad constante de ayuda. Eso no es autonomía, que yo constantemente le esté resolviendo absolutamente todo, hasta cómo se va a parar, cómo se va a sentar. Me toca tener una maestra sombra en el curso ahora, que es niñera, ella no es maestra sombra, entonces la lleva de la mano a que cuelgue la mochila, la trae de la mano, le abre la mochila, le cierra la mochila, o sea, ella hace todo por la niña. No está fomentando la autonomía, está generando dependencia. Hay cosas que la niña puede hacer sola y hay cosas que no puede hacer sola. De acuerdo a sus características, no voy a generar dependencia, voy a generar autonomía, que es la capacidad de tomar decisiones y resolver situaciones por sí mismo. Entonces, si tiene que hacer la tarea simple de colgar la mochila, le explico, ve, cuélgala en el primer, segundo gancho, yo qué sé, vas y vuelves. Si veo que no lo consigue, la primera vez la ayudaré, la segunda solo la llevaré, que vuelva sola, la tercera la enviaré y de regreso sola, yo qué sé, ¿no? Hay pasos que vamos a seguir, pero para fomentar la autonomía tenemos que conocer estos conceptos clave y diferenciar qué es autonomía y qué no es autonomía. Confundimos dependencia con autonomía y eso está mal. Perdón, hablo mucho y se seca mi boca. Exactamente en 8 minutos vamos a hacer un break de 10 minutitos, ¿ok? Para que puedan tomar un cafecito, agua, un tecito, lo que gusten, y volvemos a las 8:40. Mientras tanto, vamos a continuar conversando acerca de las estrategias que nos van a ayudar a fomentar la autonomía. Primero, tenemos que darle tiempo para que el estudiante intente hacer solo la tarea. Ya le hemos explicado, ya hemos seguido los pasos de tratar de que él comprenda la consigna. Entonces, el siguiente paso es darle tiempo. De hacer, todos hacemos todo. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hacemos con práctica y con tiempo. Por lo tanto, tenemos que darle tiempo para que el estudiante intente realizar la acción que corresponde solo. Lo que les decía, reducir progresivamente la ayuda. Si yo quiero que él consiga algo, progresivamente le voy a ir quitando pasos a esta ayuda. Lo llevo que cuelgue la mochila la primera vez. La primera la cuelgo yo. Con él de la mano la cuelgo. La segunda ya no la cuelgo yo, lo llevo, pero que la cuelgue él. La tercera ya no lo llevo, ves tú solo, yo te recojo cuando la cuelgas. La cuarta, ves, cuelga. Progresivamente vamos a ir reduciendo la ayuda. Solo un ejemplo. Para cada logro, refuerzo individual. ¿Cómo nos sentimos nosotras cuando, a ver, quiénes están aquí vivas todavía? Voy a dar un refuerzo de logro. A ver, el likes voy a ver. Rose está aquí. ¿Quién dijo yo? Tengo una, arriba dedito, arriba manito, lo que gusten. Lisbeth, Rose, Tania, Jacqueline. Les cuento que yo soy amante del material impreso y plastificado, así que tengo mucho material como pictogramas, estaciones de afirmación para que puedan imprimir. Ven que, si yo digo refuerzo, ese rato hasta corazoncitos a la licenciada. Amorosas. O sea, ese refuerzo es el que el niño necesita. Yo sé que es conductista, yo lo sé, pero lamentablemente en la sociedad actual todo es conductismo porque actuamos de acuerdo al estímulo-respuesta, ¿verdad? Si yo tengo un buen estímulo, voy a tener una buena respuesta. Por lo tanto, reforzar un logro individual, el logro que han conseguido hoy es estar hasta las 8:30 atentas a esta clase y espero que algo se les esté quedando. Ese es mi logro.
Por lo tanto, yo voy a recompensar ese logro individual. Le voy a mandar en el break a la licenciada unos documentos para que ustedes puedan imprimir, lo plastifiquen y tengan en su aula el día lunes y estén felices y chochas con su nuevo material por haber sido parte de este proceso educativo que las ayuda a crecer como profesionales. Es un logro, ¿verdad? Si funcionamos todos, se dan cuenta, ni siquiera solo los niños neurodivergentes, absolutamente todos necesitamos ese refuerzo. Más aún un cerebrito en formación, más aún un individuo en formación. Freddy, me alegra ver a Freddy por aquí. Pocos son los varones que me topo en este tipo de talleres. Qué alegría que hayan varones. Bien, entonces, para ir terminando esto de las estrategias para fomentar la autonomía, vamos a enseñar habilidades prácticas. En esto sí que mucho ojo, mucha atención. ¿Por qué? Organización. ¿Será que en la casa los niños tienen organización? ¿Será que ellos siguen una rutina? ¿Será que ellos despiertan, se lavan los dientes, se duchan, desayunan? No, se duchan, se cambian. Si ustedes piensan que sí, arriba el dedito. Si ustedes piensan que no, a lo que yo voy a ir exponiendo, ustedes me dicen, sí, Licen, alucina. Claro que sí lo hacen. O me dicen, no, ¿cómo cree, Licen? Dedito abajo. ¿Creen que los niños despiertan, se lavan los dientes, se visten, desayunan todas las mañanas la misma rutina? Van al kinder por el mismo camino. En el kinder tenemos nuestra rutina o en la escuela, ¿no? Saludo, oración, cuento, que es lo que nos ha puesto el ministerio, los 10 minutitos en primaria, secundaria, inicial. O sea, ¿será que siguen esa estructura organizativa? Yo veo que la mayoría de los niños no. Algunos ni siquiera se lava la cara, ¿no? Vienen así. Otros sin desayuno. ¿Y cuál es nuestro trabajo? No solo de ustedes como maestras sombras, sino de las maestras de educación regular. Organizar, estructurar todo lo que tiene que ver con la rutina dentro y fuera del aula. Porque, a ver, pregunta para todas las que están en sala. Ustedes tienen su rutina específica, las que sí tienen un corazoncito, que todos los días hacen lo mismo. ¿Quiénes? A ver, un corazoncito. Todos los días lo mismo. O sea, mi rutina es específica. Me despierto a las 6, desayuno, preparo a mis hijos, los llevo al colegio, voy al trabajo, regreso, como, lavo los platos, lavo la casa. O sea, funcionamos así. Bueno, tendríamos que, no la mayoría, funcionamos así. Entonces, eso es lo que necesita el niño. Habilidades prácticas de organización. Si yo observo que en el aula no existe esa organización, puedo sugerir y les voy a pasar rutinarios a todos los de Light. Voy a pasar a la licenciada que les pase rutinarios para que impriman, digamos, ponen a las 9, hora de trabajar, de pintar, a las 10, hora de comer, a las 11, recreo, a las 2. ¿Por qué? Eso ayuda a visualizar. Los niños neurodivergentes necesitan visualizar lo que van a hacer. Nosotras también visualizamos el reloj, ¿no? Visualizamos las alarmas. Imagínense una mentecita que no sabe qué hora es, que no sabe qué día es, que no sabe qué mes es, qué tan perdidos tenemos que estar. Indira, adelante, te escucho. Mi tocaya, yo también soy Indira. Y a Ramona, las escucho. Ah, no, estaban levantando la mano porque son cracks y tienen su rutina bien establecida. Bien, bien. Entonces, les decía, una de las principales estrategias para mí, para fomentar la autonomía de un niño neurodivergente, pero de un niño neurotípico también, porque nosotras también lo practicamos, es tener organización dentro y fuera del aula, rutinarios específicos. Llego, llamo lista, oro, yo tengo uno bien específico y ellos saben, profe, no has llamado lista, profe, el cuento te estás olvidando cuando nos salimos de la rutina. Y qué lindo es escuchar eso, porque sé que ya saben que va a venir. Cuando yo sé que mi esposo, y pongo ejemplo de esposo porque estamos hablando con adultas, o tu novio te dice, mira, te recojo a las 4, a las 5 vamos al cine, a las 6 nos vamos a cenar y a las 7 nos vamos a casa. Ay, perdón, estornudé. Salud para mí. ¿Qué pasa? Yo ya tengo una rutina, una organización y digo, ah, ya, a las 4 voy allá, a las 5, 7, listo, ya está organizado. Pero si aparece a las 5, si no vamos a cenar,
¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Nos desestructura todo, ¿no? Y cuando eso pasa, imagínense dentro del aula lo que pasa con un niño que no puede regular sus emociones y sus sentimientos. Si no le estructuras algo y no sabe lo que va a pasar, lo que va a suceder después de determinada acción, se desregula. Nosotras igual, o sea, nosotras somos las que vamos al aula todas las mañanas y sabemos lo que va a pasar. El niño no sabe. El niño no sabe si hoy nos toca Día del Mar, día de 25 de mayo, yo qué sé, no sabe. Por lo tanto, mi sugerencia es que para estructurar la autonomía, para fomentar, mejor dicho, tenemos que estructurar la organización mediante rutinarios y el seguimiento de instrucciones mediante pictogramas, que no solo nos sirven para los niños neurodivergentes, ya les digo yo, todo este material sirve para absolutamente todos los niños que están en el aula, sino vamos a estar enfocándonos en uno solo, va a servir a todos, les garantizo, ¿ok? Listo, me pasé con un minuto. Voy a quedarme aquí. Tenemos 10 minutitos. Les voy a pasar por haber sido tan lindas estudiantes participativas que le dan like a todo como si fuera esto TikTok. Les voy a pasar mediante la licenciada rutinarios, ¿ok? Estación de afirmación. Les paso ahora para que lo tengan, lo impriman y lo utilicen. Y el enlace de las... Hay aplicaciones ya que tienen que nos hacen los pictogramas. Entonces, les paso un hito de esos y unos rutinarios, ¿ok? Para que les sirva, lo impriman, el lunes tengan y les sea funcional. 10 minutitos, son 8:31, 8:41, nos vemos y la primera reacción, vamos a poner en lista, llegué y a esas personas vamos a poner específicamente a la Licen una fotito para que les dé otro material. Yo soy bien conductista porque así funcionamos todos. Estímulos, respuestas, si no todos estarían durmiendo en su cama y la Licen hablando sola. Bien, nos vemos en 10 minutos. 8:41, regreso.
Ya veo deditos, ya veo deditos. Por ahí ya le he compartido un poco de material a la Listen. Vamos a tener paciencia para que les comparta. Un minutito más ya, 41. Sí, ahí están. Con sus likes por todo lado. Bien. Genial. Estamos todavía despiertos, me alegra. Me alegra que estemos despiertos. Les cuento que no he dormido nada. Anoche me han sacado de cirugía, así que estoy con el fierro en el brazo. Listo. Ahora sí, vamos a continuar. Carla, Jimena, Silvia, Rose, Indira, Anaí, Lisbeth, veo a María, Milena, mi toca Indira, Freddy, Ana María, Baika, Barcaya Kaisiri, Ulo, no sé quién más. Muchísimos. Bien, me alegra. Seguimos con vida. Vamos a seguir compartiendo y aprendiendo un poquito más. En esta segunda parte vamos a enfocarnos más en cómo vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido, qué es lo que tenemos que hacer específicamente de todos estos puntos que hemos estado aprendiendo en esta primera parte. Además que vamos a analizar algunas de las características a grandes rasgos de los niños porque son muy amplias. Los niños neurodivergentes tienen muchísimas características particulares y bueno, espero terminar. Son las 8:42, voy a continuar explicando. Cualquier duda, sugerencia, experiencia, intervención, charlita motivacional, vamos a ir analizándolo y siéntanse libres de interrumpir, habilitar su micrófono, contar alguna experiencia, porque a partir de ahora va a ser también acerca de todo lo que sucede en el aula y cómo podemos trabajar en ese sentido, ¿ok? Vamos con la presentación, voy a compartir pantalla. Ya les he pasado 2 documentos. Les voy a seguir pasando ahí Silvia Romero. Como en TikTok, ¿no? Me siento yo ahí, las seguidoras en el live. Que dan sus likes. Falta que pongan sus preguntitas ahí en el espacio de chat para ir respondiendo y que sea algo mucho más dinámico. El TikTok es muy dinámico. Esto parece un live de TikTok. Listo. Me van a decir, por favor, si se ve la pantalla de mi chance. Un segundito. Ahora va a cargar. Me disculpo porque la cámara de mi computadora es flojilla y no quiere funcionar, pero se ve las diapositivas. Sí, ahora sí las veo. ¿Listo? Continuamos. Estábamos hablando de la independencia que tenemos que conseguir con los pequeñitos que tienen neurodivergencia y que están a cargo y bajo el apoyo y guía de una maestra sombra. Por lo tanto, la importancia de este proceso de acompañamiento y de buscar la independencia es que nuestro objetivo final no es que el estudiante dependa del maestro sombra, no tiene que depender, no tiene que haber dependencia, tiene que haber independencia. Lo que tenemos que hacer es que él logre desenvolverse en esos 4 ámbitos de manera independiente, ni el ámbito académico, ni el ámbito social, en el ámbito conductual y en el ámbito emocional. Obviamente, solas, les repito, les reitero, les digo que no lo vamos a conseguir a menos que seamos unas cracks, que estemos 24/7 con nuestra criatura, que suele pasar. Hay maestras sombra que están en la mañana como maestras, en la tarde como niñeras, tarde, noche y prácticamente viven con el peque. He conocido algunas cuantas. Entonces, al querer nosotras buscar independencia de nuestros estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conseguir una integración social. ¿Por qué?
Porque el maestro sombra facilita la interacción del estudiante con sus compañeros. Cuando vayamos paso a paso, ¿no? Siguiendo estas etapas, cumpliendo con los campos de acción y colaborando en estos ámbitos de desarrollo, nosotras vamos a conseguir una integración social porque nos vamos a convertir en las maestras que facilitan la interacción del estudiante con sus compañeros. ¿Promoviendo qué? ¿Qué vamos a promover? Habilidades sociales. Vamos a enseñarles a nuestros estudiantes a saludar, a compartir y a participar. Si se dan cuenta, del ámbito académico, muy poco hincapié se hace en este tipo de capacitaciones. ¿Por qué? Porque falla más el ámbito social, o sea, el estudiante no hace nada si no está regulado, si no sabe compartir, si no sabe participar, si no sabe saludar, no existe en el aula, ¿no? Eso pasa. Entonces, para que exista esta integración social apropiada, que es lo mejor que podemos hacer y es lo que más tenemos que concienciar a los papás, a los maestros de que tenemos que conseguir esta integración social. Un niño neurodivergente tiene que aprender a vivir y desenvolverse en sociedad y un niño neurotípico tiene que aprender a convivir y a eh, socializar con niños de todo tipo de características personales y particulares, ¿no? Entonces, otro documento que les voy a mandar es el documento de los saludos. ¿Qué tipos de saludo podemos promover? Lo imprimen y ya lo van a tener ahí para ustedes el lunes, ¿ok? Habilidades sociales como saludar, compartir, participar. En lo de compartir, les sugiero que usen pictogramas si nuestro niño compre, aunque entienda igual, miren estos niños cómo juegan, cómo comparten normas del aula, reglas del aula. También tengo reglas del aula, les voy a pasar para que lo impriman y le digan, mira cómo comparte, porque todos aprendemos con el ejemplo y eso es muy importante. Una característica que tenemos que observar en los pequeñitos es cómo tratan a los juguetes. Cómo un niño trata a los juguetes es cómo se siente tratado. Por eso el juego es un espacio tan importante en la educación donde nosotras podemos observar este tipo de características personales. Si yo observo que mi niño solo juega de manera agresiva con los juguetes, quiere decir que su entorno así lo está tratando. Una señal de alerta. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tratar de regular estas conductas, voy a tratar de regular la intervención psicológica familiar, voy a sugerir, no lo voy a regular yo, por si acaso. Voy a sugerir para que este ámbito social esté bien estructurado, voy a sugerir que se trabaje desde el ámbito psicológico, familiar, porque esos indicios que me da el estudiante cuando juega, de que no comparte, de que quita todo, de que golpea, rompe los juguetes, es un indicador relevante de lo que él vive en su contexto. Y así los papás digan, no, para nada, sí, es un indicador. O sea, yo creo que no hay persona que nazca agresiva, ¿no? No hay persona que nazca con, con maneras de expresión tan negativas. No conozco. Los bebés nacen con llanto y punto. No nacen con insultos, con golpes, no. Y también voy a enseñar a participar. Si la maestra pregunta algo, participa, habla, juega, conversa, socializa, ve, ayuda, ve, colabora, porque ellos también pueden ayudar, ellos también pueden colaborar, no son personas que no sepan nada, que no hagan nada, también pueden hacer desde sus habilidades, capacidades, pueden ser y somos en general entes que ayudamos. Entonces, participar de alguna manera en todas las actividades va a hacer que yo fomente estas habilidades sociales. Seguimos ahí. Está bien, no me deja funcionar la izquierda. Voy a fomentar el trabajo colaborativo, ¿ok? Como les digo, si mi estudiante Silvia está con la mano levantada, no sé si quiere hablar, quiere conversar, me quiere contar algo. Si no es así, hay una opción para bajar la manito, Silvia. Y bueno, les decía que debemos fomentar espacios donde exista trabajo colaborativo. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Disponer de material
disponer de material porque le voy a explicar, voy a hacer que él coopere con sus compañeros, porque hay niños muy hábiles en distintas áreas. O sea, si bien en el lenguaje hay niños que no destacan, generalmente los TEAs con nivel 2, con grado 2, en el área cognitiva son capísimos. Entonces, voy a fomentar espacios de trabajo colaborativo para que él sea parte de este entorno social y tenga pertenencia, sentido de pertenencia. ¿Ok? También voy a yo ser parte de la resolución de conflictos. Para eso, primero he tenido que observar, analizar cómo funciona, perdón, cómo funciona la estructura social de mi estudiante. Cómo él se regula, cómo se desregula, con qué se regula, con qué se desregula, qué es lo que lo detona. Tengo que indagar, aprender, buscar, observar. ¿Qué tarea más difícil, pero qué tarea más satisfactoria cuando yo he conseguido que tenga un ámbito social pasivo? ¿Ok? Que él sea parte de ese grupo. Y en letras rojas, grandes, dice sentido de pertenencia al grupo. Eso es lo que yo tengo que desarrollar. Que él se sienta parte del grupo, que sienta que es parte del curso, de los compañeros, parte de todo ese proceso educativo, que no lo aíslen. Y eso también va a depender un poco de las características personales de los niños, que más adelante vamos a ir viendo cómo es que la ley nos ha jugado chueco con esa situación, pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Así que vamos a ir analizando en ese sentido cómo podemos nosotras generar espacios de resolución de conflictos, de trabajo colaborativo, de que el niño tenga un sentido de pertenencia al grupo. Es ese sentido de pertenencia, grábenlo en su celular. Investiguen más al respecto, empápense de lo que es, por qué es importante, por qué lo tengo que aplicar, por qué estrategias voy a usar para desarrollar el sentido de pertenencia en el grupo. Eso es lo más importante, es lo que estoy haciendo ahora. Quiero que todas se sientan parte de esta clase, quiero que todas tengan un premio, quiero que todas eh, aprendan. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada aula es distinta, entonces busquen info. Ya les he dado las pautas más relevantes, obviamente. Todo esto contribuye a reducir el aislamiento. ¿Cómo viven hacinadas las personas en la cárcel? Aisladas, deprimidas, estresadas, ansiosas, con problemas mentales. No hay peor cárcel que la mente de una persona. ¿Y creen que una persona aislada está en paz consigo misma? No. Por lo tanto, todo lo que yo haga para que mi estudiante sea parte del proceso educativo va a hacer que se reduzca en gran manera el aislamiento social, va a fortalecer la inclusión real dentro del aula. La inclusión no es que un estudiante con TEA esté en el aula, no nos garantiza inclusión. La inclusión es lo que tenemos ahora. Todos estamos incluidos en un proceso educativo. Todos estamos siendo parte de este proceso educativo. Estoy compartiendo la información para todos. De ahí a que sepa que si atienden o no atienden, ya es algo mucho más pedagógico, pero la inclusión no es que sea parte del grupo. La inclusión es que no exista barreras para que sea parte del grupo. Como les decía hace un momento, solo las educadoras que están en función van a recibir eh, los, los pictogramas o los saludos porque están en función. Estoy creando una barrera. Eso es lo que no tengo que crear. La inclusión real es quitar la barrera y que todos sean parte del grupo, todos se sientan bien. Toda la noche han estado con deditos, corazones y de alguna manera, si se dan cuenta, eso es mental, eso es de que, ay, me está tomando en cuenta, ha leído mi nombre. Mil disculpas de los que no he leído porque pasa así rápido y estoy medio ciega hoy día porque estoy viendo del teléfono. Pero eso genera, eso provoca interacción. Esa es la inclusión. La inclusión no es que estén, de nada me sirve que estén todos aquí si no se sienten parte del grupo. Y estoy segura que se están sintiendo parte del grupo, están sintiendo parte de este proceso. Alguito por lo menos vamos a aprender hoy, ¿ok? Que se nos quede eso. Eso, Paola, ahí vamos. Kaisiri, ese nombre nunca lo había escuchado, Lisbeth, Berta. Bien,
Habíamos hablado también del apoyo conductual y emocional, que era un ámbito donde nosotras estamos muy implicadas. El acompañamiento incluye la regulación de conductas, que es lo que les decía. Qué difícil es llegar con el resultado positivo en este ámbito, en la regulación de conductas. Ni nosotras no sabemos regular. Para eso, ¿qué les sugiero? Para que yo regule a alguien, tengo que estar regulada. Porque si voy a estar con mi cara de limón, si yo estaría ahorita, que estoy muy adolorida, créame, me han operado ayer. Bueno, estudiantes, miren, el acompañamiento incluye la regulación de conductas, ¿no? Y el manejo emocional del estudiante. Para ello, o sea, todas y estarían durmiendo y no estarían dando like. Entonces, si yo quiero regular conductas, yo tengo que estar regulada. Primero, paso uno, ¿cómo me regulo? Ahora sí, la belleza del internet y del TikTok hace su magia. Tengo que tener una rutina de regulación personal al despertar, una rutina de agradecimiento, una rutina en la que yo no me estanque, porque el común denominador en la sociedad es que tenemos la cárcel aquí, en la cabeza. Y si yo no estoy regulada, mis conductas no están reguladas, mis emociones no están reguladas, imagínense que voy a ir a tolerar a alguien que sus conductas están así, como montaña rusa, ¿no? Si yo voy a brindar un apoyo conductual y emocional, tengo que estar apta para eso. Entonces les recomiendo que busquen en TikTok cómo regular mis emociones. Lo que se recomienda por lo general es practicar algún tipo de meditación al despertar, yoga o simplemente sentarte, analizar qué vas a hacer en el día, si todo ya está estructurado, si ya tengo todo bien marcadito, agradecer por todo lo que he pasado, por lo que voy a pasar. Eso me ayuda a regular, porque voy a ir feliz al aula. Pero si voy con la preocupación que todas tenemos, créanme, dolores que todos tenemos, preocupaciones que todos tenemos, listo. Me desregulo al niño y creo y genero caos dentro del aula. Entonces, si yo voy a brindar un apoyo conductual, tengo que estar con paz interior, básicamente, con mis conductas, emociones reguladas. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a ayudar en el manejo emocional de mi estudiante. Para ello, cuando él se desregule, puedo aplicar alguna de estas estrategias. La primera estrategia que yo he aplicado para que ustedes estén reguladas en esta clase ha sido el refuerzo positivo. ¿Refuerzo positivo a qué? A su participación, a su dedito, ¿no? Refuerzo positivo para que se den cuenta que sí funciona. Por lo menos esos 10 minutos habrán estado, seguramente ahorita va a pedir algo, ¿no? Pero algo les habrá quedado. Es un refuerzo positivo. Yo lo aplico así con mis estudiantes. Yo soy un payaso en aula. Yo les digo, a ver, vamos a trabajar, chicos. Les cuento que he traído una hoja que está blanca, está aburridísima, les cuento esta hoja. Y es un payaso que quiere festejar el Día del Niño. Y a ver, ¿quién quiere festejar el payaso? ¿Cuál es la pregunta favorita de los payasos? ¿Quién quiere hacer esto? ¡Ya! ¿Quién quiere esto? ¡Ya! Listo, refuerzo positivo. Vamos a trabajar todos. Ya no voy a tener problemas con que alguien no quiera trabajar. ¿Me entiende? Esa es una estrategia para conseguir el refuerzo positivo. Y al yo estar trabajando con un solo niño es mucho más fácil. Es como si ahorita me estaría enfocando con María Cristina o Ros, que veo sus nombres ahí. Mucho más fácil, ¿no? Que yo solo les hable a ella y les diga, a ver, María, encende tu cámara. Vamos a hablar del refuerzo positivo. Yo qué sé. Mucho más fácil, ¿se dan cuenta? Para eso yo tengo que estar regulada, plantear un buen refuerzo positivo, que lamentablemente yo lo planteo desde el conductismo, pero pueden encontrar otras corrientes, otras metodologías. Lo que ahora va es el conductismo, porque los niños, si no hay estímulo, no hay respuesta. En fin, anticipar situaciones, que es lo que nos decía la compañera Moni hace un momento. Si yo sé que mi estudiante se va a desregular porque el resto ya escribe bienísimo, o porque el resto ya canta, ya pronuncia y él se da cuenta
que está en desventaja respecto al resto, voy a anticipar la situación. ¿Qué voy a hacer? Voy a plantear lo que planteó Moni. Dijo, con lapicito haré para que él haga con marcador porque se va a desregular y ahí sí que vamos a tener un problema. Porque nada fuera que no va a repasar, lo va a hacer a su ritmo, a su manera. Está bien, estamos consiguiendo el objetivo de que trabaje con el resto, trabaje al ritmo, a su ritmo. Pero si yo lo voy a frustrar, si ya sé que él no va a escribir solo, un problema, pues no estoy anticipando la situación, estoy generando un problema. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Es otra estrategia. Rutinas estructuradas, que ya les he pasado un rutinario con horarios que ustedes pueden editar más abajo. Ya tienen su rutinario estructurado. A las 9, mi querido estudiante, vamos a hacer dictado. A las 10 pintamos, a las de lo que quieran. ¿Ok? Van poniendo las horitas. A las 10 leemos. Si hay de primaria, alguien, porfa, avíseme, porque yo tengo mucho material que es netamente de preescolar, de kinder, de nidito. Pero si hay primaria y secundaria, con gusto busco y también le paso a la licenciada. Y lo que les decía, técnicas de yo, dice Roxana, yo, de primaria, secundaria. Sí, ponme, porfa, Roxana. Gracias. Técnicas de autorregulación emocional. De kinder. Ah, de kinder he pasado, de pre-kinder he pasado. Eso no sirve para kinder. Primaria también nos sirve lo que les he pasado. Porque pintamos, subrayamos, recortamos. Voy a buscar con dictado y les voy a pasar primaria y kinder. Gracias por participar. Técnicas de autorregulación emocional, ¿qué es lo que les decía? Hay muchas técnicas. El rincón de la calma, por ejemplo, es una técnica de autorregulación emocional. Les cuento una situación personal que me ha ayudado y les digo, las experiencias nos enriquecen, ¿ok? Tengo un estudiante que no tiene un diagnóstico, pero tiene un comportamiento de aquellos que te llaman la atención, que 5 segundos no está sentado, que 10 está molestando a uno a otro. Entonces, como ya conocemos y vamos a conocer ahora algunas características, he deducido, porque no puedo diagnosticar todavía, no estoy saliendo de psicología, pero pronto sí. Entonces, que tiene TDAH y no saben cómo he buscado estrategias para TDAH, estrategias, ¿saben? Me ha funcionado increíblemente. Un reloj, si tienen estudiantes pero ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, ahora les digo, con TDAH o autismo, esos relojes sensoriales que les voy a mostrar ahora a continuación. No sé si los han visto. A ver, ¿quién sabe qué es un reloj sensorial? ¿Alguien lo ha visto? Pónganme sí, dedito arriba. Yo lo conocí poco tiempo. Sí, Belia. No saben lo pasmado que se ha quedado con alucinado, no sé qué término usar, increíble. El reloj sensorial, van a ver, ay, no es el reloj sensorial del lava. ¿Sabían que los peces, observar una pecera nos ayuda a regularnos, a estar en paz? Este relojito que ven acá es un reloj sensorial. Su función es regular. ¿Por qué? Porque hace que tú prestes atención. Se puede ver, ¿no? En pantalla, a las gotitas que caen. ¿Ven cómo caen? Ese es un reloj. No saben cómo mi alumno se ha quedado pasmado, anonadado. No sé qué término usar. Se ha quedado toda la mañana mirando el reloj y la consigna era, mira, vamos a trabajar hoy esta hoja porque él no tiene maestra sombra, entonces me toca lidiar. Es un mellizo, tiene su melliza. Y le dije, no, mira, te he traído esto que es para ti. Y les expliqué a los chicos, esto es para Nicolás porque a él le cuesta estar sentado, entonces yo sé que ustedes sí pueden estar sentados, ¿no? Sí, profe, perfecto. A él le cuesta, entonces como le cuesta, le vamos a ayudar con esto.
y no saben cómo me ha funcionado. Si tienen la opción, si lo ven en TikTok, si lo ven, porque es muy difícil conseguir, lamentablemente, cuando lo dejé con la auxiliar, como no tienen conciencia de lo que yo hoy les estoy enseñando, que tienen que enseñarles a los niños la disciplina del juego, que no pueden manipular los juguetes de manera torpe, tosca, porque es un indicio y un indicador de que a él así lo tratan. Como no conocía eso la auxiliar pasante, pues ha hecho que no se ha fijado porque hay que estar, como les digo, en constante observación, que golpeó el juguete y lo rompió, pero no saben lo que es esto. Si alguna lo consigue, hay de todo tipo, tamaño, color. Se llama reloj sensorial de lava. Si no lo conocían, para su deleite visual, han visto que cae como gotitas. Parece una pecera. La pecera tiene la capacidad relajante de hacer que te calmes, de que entres en un estado de calma. Entonces, eso es lo que hace este reloj. Y como este material, hay infinidad de materiales, hay infinidad a disposición de nosotras, pero busquemos. Como les digo yo, enloquecido buscando cómo lo ayudo, porque le daba un material que tengo en juguetes, estos que son para armar bloques de construcción de Bolivia Mar, pero no le llamaba la atención. Entonces me he vuelto loca buscando porque tengo mucho material, le he ido dando cosas y nada, hasta que he visto esto y he dicho, wow, qué interesante, ¿será que le llama la atención? Y sí, yo les mostraré el video, pero no puedo mostrarles porque se ve la cara de mi guagua, pero está así, en la pantalla, mirando. Y le decía, porfa, ¿me puedes hacer? Trabajemos esto 5 minutos y luego sigues mirando. Y él, sin problema, trabajaba 5 minutos, lo hacía bien, me apartaba a mí y seguía mirando. Quedó pasmado. Obviamente es algo que le ha ayudado a regularse, porque antes de eso lo que hacía él era pararse, molestar, pararse, golpear, pararse, rayar, pararse, o sea, no podía regularse, pero eso lo ha hecho entrar en un estado de calma. Entonces, si es que tienen algún episodio de esos donde sus estudiantes tengan un desajuste emocional, un desborde emocional, pueden intentar buscar esto. Sí, la mamá encontró porque le dije que me tenía que reponer en Tarija, si no me equivoco, en Santa Cruz. Debe haber, yo la verdad es que ya no busqué, me dio pena, me lo rompió, pero bueno, sí buscamos otras alternativas. La mamá del niño buscó. Eso. Espero que les sirva. Vamos, continuamos porque tenemos mucho para avanzar, ya casi acabamos, tenemos una horita. Y háganme recuerdo que tengo que ponerles la estación de las emociones para saber cómo se sienten. La educación está muy ligada a la emoción, al igual que ustedes. Si ahorita están aburridos, cansados, etcétera, cero aprendizaje. Pero si estamos un poco animados, con el dedito arriba, pues algo se nos va a quedar. Hemos analizado el refuerzo positivo, la anticipación de situaciones. Ven, ahí están. Vamos, técnicas de autorregulación, que es lo que les he tratado de mostrar con el reloj, que hay muchas, infinitas. Busquen en TikTok técnicas de autorregulación. Hasta a nosotras nos sirve. Ahora bien, dice, el maestro sombra también ayuda a identificar desencadenantes de conductas, que es lo que les decía. Ahora lo vamos a profundizar y propone alternativas más adaptativas. Yo observo facciones, cara. Tengo que estudiar el lenguaje corporal. ¿Qué significa cuando cruza las manos? ¿Qué significa cuando está todo el tiempo haciendo una estereotipia? Cuando quiere regularse. Entonces, material para regularse, situación didáctica para regularse, un juego para regularse, un cuento para regular, algo. Todos nos regulamos de distinta manera. Yo me regulo cantando, por ejemplo. Si estoy con mis cables volteados, lo que hago es poner una canción y cantar como loca, ¿no? Yo me regulo así. Otra dirá, yo me regulo escuchando música, me echo y me pongo a llorar y escucho música. Otro se regulará. Todos nos desregulamos emocionalmente, todos. La diferencia es que los niños no saben cómo canalizar esa emoción, incluso algunos adultos no saben cómo canalizarla. Entonces, tenemos que proponer alternativas más adaptativas para identificar desencadenantes de conductas.
que están muy bien puestos en nuestras emociones, en nuestras facciones. Si yo les digo ahorita, a ver, prendan la cámara, ¿cuántas estarían sonriendo? ¿Cuántas estarían así? ¿Cuántas estarían así? ¿Cuántas estarían? O sea, ya, ¿no ve? Vamos a identificar desencadenantes de conducta de esa emoción que van a mostrar en cámara. ¿Qué conducta puede salir? Alguna de que ya, me vale, me voy, me duermo, o ya no quiero estar aquí, ya no quiero atender. O sea, ese es desencadenante de conductas, una emoción. Entonces, ojo, como maestras sombras, ojo con eso. Y como maestras regulares también, si les toca trabajar con muchos niños. Nosotras somos un puente comunicativo. El maestro sombra actúa como mediador comunicativo entre el estudiante y el docente. ¿Ok? No nos olvidemos que está ahí el docente. Entonces, si mi estudiante requiere tal vez un poco más de apoyo, un poco más de comunicación, sentirse validado, sentirse aceptado, yo estoy como mediadora. ¿Ok? Para que él pueda comunicarse de manera asertiva con el docente. Estoy como mediadora comunicativa entre el estudiante y sus compañeros. Estoy como mediadora comunicativa entre la escuela y la familia, porque yo soy la que está observando, la que está mm, propiciando espacios de aprendizaje asertivo para mis alumnos. Entonces voy a ser el puente comunicativo entre la escuela y la familia. Y esto va a hacer que para mi estudiante se le pueda facilitar la comprensión de instrucciones, expresa necesidades del estudiante, apoya el uso de sistemas alternativos de comunicación cuando es necesario, la maestra sombra. Eso es lo que hacemos. Y ahora sí, en esta parte nos vamos a extender un poquín porque esta es muy importante y vamos a ir a analizarla o tal vez vayamos de corrido si es que no tiene ninguna duda. Esta es una copia del artículo 35 de la ley educativa. Del reglamento 001. Es una normativa educativa en la cual se rigen las unidades educativas de educación regular. No estoy segura si en esta normativa se rigen creo que sí, también habla de las de convenio y particulares, sí, es para todas. Entonces, ¿por qué voy a hablar acerca de esto? Hasta años pasados, estaba especificada en la resolución ministerial 001, quebrado 2025, porque cada año sale quebrado 2024, 2023, bla, 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 etc. Este año, miren lo que nos han hecho. Miren lo que han hecho con la ley. El artículo, porque es una normativa, es una resolución ministerial, tiene peso legal esta resolución ministerial. Indica en su artículo 35 que la educación regular va a albergar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. El programa de atención educativa a estudiantes con dificultades en el aprendizaje se clasifica en la atención a dos tipos de estudiantes, de dificultades, fundamentadas en criterios psicoeducativos y pedagógicos. A los que tienen dificultades de aprendizaje generales y a los que tienen dificultades en el aprendizaje específico, que son todos estos. Me lo va a leer el inciso A, por favor, María Cristina. ¿Estás por ahí? ¿Me lo lees el inciso A? Para ir analizando un poco esto. Sí, licenciada. Un momentito, me voy a poner mis lentes, por favor. Todo el tiempo del mundo. Dificultades en el aprendizaje general. Son dificultades que afectan de manera amplia y global varias áreas del aprendizaje que pueden ser causadas por factores cognitivos generales, socioemocionales o educativos. Ok, esas son generales, no son específicas. En estas dificultades, gracias María Cristina, en estas dificultades del aprendizaje generales, como maestras tenemos que tomar en cuenta las causas de estos factores
Ay, ¿qué ha pasado con esto? Me he vuelto loca mi computadora. Como los cognitivos generales, socioemocionales o educativos. Algo ha de estar pasando para que mi estudiante tenga dificultad. General, yo determino, no. Yo diagnostico, no. Yo observo, sí. Yo hago alguna sugerencia de intervención, sí, claro que sí. Ahora, ¿me lo puede leer, por favor? A ver, ¿quién sale en mi chat? Milena, tu nombre me salió. Dificultades en el aprendizaje específico, el inciso B. Lice, Lice. buenas noches. Zulema dijo, Zulema ¿no? dijo, ¿no? Sí, Zulema o Milena. La primera, vamos, Zule, tú dale con todo. Inciso B. Ya. Ya. Inciso B, Inciso B, dificultades en el en el aprendizaje aprendizaje. específico. Son Son dificultades dificultades que que afectan afectan áreas, áreas, pocas pocas áreas áreas concretas concretas que que pueden pueden estar estar asociadas generalmente a generalmente dificultades dificultades específicas específicas, como la como la dislexia, dislexia, discalculia y discalculia y trastornos de trastornos de lenguaje. lenguaje. Ok, gracias. Les cuento que dentro de estas DIS que vamos a ir viendo más adelante, las dificultades específicas del aprendizaje son muchas DIS: discalculia, dislexia, dispraxia, disfasia, bla, 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 muchas DIS. ¿Ok? Son muchísimas, imagínense ya sobre la diversidad que tenemos, más diversidad. Ahora, ¿por qué les estoy citando la ley? Porque nosotras actuamos dentro de un marco normativo, maestra sombra, y existe un protocolo de prevención contra la violencia. Ese protocolo de prevención contra la violencia tiene parágrafos específicos de lo que puede considerarse violencia. Ahora bien, antes, en las anteriores resoluciones ministeriales, hasta antes de este año, del 2026, porque cada año cambia, no especificaba que nosotras teníamos que hacer adaptaciones curriculares. Los maestros decían, si vamos a hacer, tenía que ser previo diagnóstico del estudiante. Ahora, yo no leo eso aquí. Aquí no dice, el maestro realizará porque lo sé muy bien porque mi hijo tiene dislexia y el maestro solo tenía que realizar adaptación curricular si yo le llevaba el certificado de su informe, ¿no? Psicopedagógico, emitido por algún centro de educación especial. Además, ahora ya no existe eso. Entonces, están todas en la obligatoriedad de que si el estudiante presenta algún tipo de dificultad, implementar adaptaciones curriculares. Hasta antes de este quebrado 2026 no había. Dice, los directores de las unidades educativas podrán coordinar con los directores de los centros de educación especial para la implementación de programas de apoyo técnico, pedagógico en la unidad educativa. Ahora, nosotras llevamos a los centros de apoyo escolar. ¿Quién lleva? ¿Quién les lleva a nuestros estudiantes a los centros de educación especial o de apoyo escolar? ¿Alguien sabe quién tiene que llevar o quién les lleva? Nosotras les derivamos. Sus papás, los papás o las mamás, exacto. Y eso está en nuestra realidad, eso sucede. Dicen, Miri, adelante. no No, sucede no, en la realidad. Muchos papás muchos papás desconocen desconocen. Exacto. y hay Y veces hay veces descuidan, todo lo dejan la carga dejan la al carga maestro. al maestro. Exacto. Ahora, Freddy, querido, te cuento que hasta el año pasado sí exigía, aquí en la ley decía que previo diagnóstico presentado y avalado por un centro de educación especial, sí nosotros podíamos hacer una adaptación curricular. Ahora ya no dice eso. ¿Qué han hecho con esto? Nos han dado básicamente a nosotros la responsabilidad incluso de tener que obligar a los papás, porque si no se les obliga, ellos desconocen absolutamente todo esto. Y si no tenemos una coordinación familia, escuela y estudiante,
muy poco vamos a poder avanzar. Entonces, les hago conocer la parte legal, el reglamento 001, en el que nosotros nos basamos como educadores. También ustedes entran dentro de este parámetro de educación. Dice que esto sirve para el área de educación regular. El reglamento, la resolución también es para área particular y de convenio, fiscal particular y de convenio. ¿Ok? Todos entramos en la bolsita. Ahora, viene lo más grave. Artículo 37 del reglamento 001. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque tenemos que conocer la ley. Nosotros trabajamos bajo normativas, bajo leyes. ¿Ok? No vayamos a estar pecando alguna vez por ignorancia. Hasta el año pasado yo les digo que sí, pedían en los colegios, sobre todo en los que ha estado mi hijo, pedían sí o sí un informe psicopedagógico del Instituto San Juan de Dios de acá de Sucre. Entonces, ahora ya no piden eso, estamos en la obligación de hacer adaptaciones curriculares. ¿Bajo qué parámetro? No sabemos. ¿Bajo qué argumento? No sabemos. Eso es lo grave. Por eso les estoy dando a conocer la ley. Artículo 37. Estudiantes con trastorno del espectro autista. Estimado Freddy, ¿me lo puedes leer el punto 1? Ya, enseguida. No sé si es mi señal o la tuya. Ese. Estoy en el celular también y casi no lo veo. Estudiantes con trastorno de espectro autista deberán ser inscritos en las unidades educativas. Deberán inscribirse. Le dicen acá un poquitito, mi ser. Uy, en que amplíe se va de la pantalla. Ya. Tema de educación regular sin restricción alguna, pudiendo realizar la inscripción simultánea en los centros de educación especial para el apoyo técnico pedagógico según el nivel del autismo que presente. Listo, les doy a conocer. Este es del reglamento 001 de 2026. Hasta el año pasado, solo los niños con TEA grado 1 y grado 2 podían ser parte del sistema regular. ¿Alguno trabaja con grado 3? ¿Alguno de ustedes trabaja con grado 3? Que es el más severo, ¿no? Es leve, moderado y severo. El grado más severo, los que están presentes, y si alguna vez han tenido una experiencia, es tan complejo de lidiar, tan complejo de trabajar, incluso para el sistema familiar en el que se desenvuelve el pequeño, lamentablemente, por sus características personales, particulares. Además, si hacemos un análisis de lo que implica el grado severo de autismo, pues generalmente son niños que tienen mucha más dificultad en la parte lingüística, que no hablan, ¿no? Algunos no llegan a hablar en toda su vida. Entonces, imagínense no poder expresar, no poder hablar, conversar, socializar, el nivel de frustración en el que viven. Yo no justifico, pero sí trato de comprender un poco el panorama al que nos encontramos y en el que nos ponen a nosotros, porque ahora todos los estudiantes con trastornos del espectro autista deberán ser inscritos en las unidades educativas del subsistema de educación regular, ni siquiera alternativa, sin restricción alguna. Para mí, esa es una falla en el sistema, porque hay niños que realmente necesitan un acompañamiento más personalizado, ¿no? Y lo peor es que como acaban de ver, saber y expresar, los papás ni enterados que el niño tiene algún tipo de trastorno, ¿no? Bien, ¿por qué estamos aquí adelante? ¿Podría aportar? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí, lo hice. Yo el año pasado tenía en segundo grado un niño con autismo, así. Pero cuando vinieron a nivel departamento, vivo en el Benín. Entonces, una vez al año viene la comisión
de lo que es con el PEDIS a medir. Entonces, a esos niños hay veces tiene límite, ¿no? Para darles el carnet a cierta edad, les limitan. Claro. Y hay veces esos niños los miden y dicen, les dan el carnet y después se olvidan, no hay más apoyo. Porque lo que más deberíamos nosotros como maestros tener para referenciar en qué pueblos hay los centros de educación especial. Porque hay veces ni sabemos Claro. a dónde podemos referenciar. Y peor la distrital o la departamental, que es alternativa y especial. No nos reportan, no hay un mapeo donde podemos acudir. Y tenemos que lidiar con ese tipo de estudiantes. Sí, porque yo en realidad todos estos cursos los estoy tomando porque tengo una niña con discapacidad cognitiva y es muy grave. Entonces, yo me voy capacitando para que ayudar a mi hija, porque en realidad, porque el sistema educativo no ayuda mucho. Correcto, Freddy, nos ha tocado personalmente esa misma experiencia. Gracias por tu intervención, Freddy. Y tienes toda la razón, como les decía, me topé con muchos profesionales que estudian. Ah, ya, perfecto, lo voy a hacer, gracias por la sugerencia, voy a apagar yo mi micrófono. Les decía que, como Freddy expresa, estamos muy abandonados por el sistema educativo, ¿no? Ni siquiera nosotras, los niños, porque al final nosotras ya conocemos nuestro trabajo, nos estamos capacitando, estamos aprendiendo, queremos saber más para poder colaborar a los niños, pero los que están totalmente abandonados son ellos. Para mí es un error graso haber puesto este año en la ley, ¿no? Que todos los estudiantes con trastorno del espectro autista es, una realidad muy compleja. Hay maestros que ni siquiera, hay papás que ni siquiera conocen esa realidad, no han asimilado el hecho de que algunas características propias de su trastorno van a afectar el proceso de educación y van a necesitar el apoyo que ustedes están recibiendo ahora, la formación de una maestra sombra que pueda ser ese nexo entre el estudiante y sus compañeros, su profesora, el sistema educativo, etcétera. Entonces, dice aquí, lo que muchos papás hacen es, ay, perdón, ¿cómo le doy el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Aquí? No. Ay, Jesús, no leo el chat. Ya, espérenme un segundito. Ay, de hecho he puesto subtítulos, yo no quiero subtítulos. Bien, decía, ¿no? Que los papás lo ven como un descanso, evidentemente. Estamos ante una realidad educativa bastante cruda, porque nosotras somos víctimas de este proceso educativo, ¿no? Al no tener el apoyo desde el ministerio, que debería regular muchos parámetros. Si se dan cuenta, yo les he hablado de maravillas que tenemos que hacer, pero les he dicho siempre y cuando tengamos apoyo de un equipo multidisciplinario, apoyo de la familia, pero al entregarnos a los niños el Ministerio de Educación a manos llenas, porque ahora sí vemos, ¿no? En el aula, no sé si ven, yo veo 2, 3 niños o con TDAH o con autismo, mínimo 3 en cada aula en mi unidad educativa, mínimo 3. De esos 3, uno con suerte y tendrá maestra sombra. El resto, lo que Dios pueda hacer con su educación, pues lo hace, ¿no? Porque es inhumano, no podemos manipular a 25 estudiantes y centrar la atención que les acabo de mencionar, que es tan exhaustiva, en un solo niño. Eso no va a suceder, eso no va a pasar, es algo fuera de la realidad. Sin embargo, necesito que conozcan esta normativa porque es lo que está renovándose cada año. Es la resolución ministerial que cada año se renueva, ¿no? En este parágrafo 3 del artículo 37 sí especifica que el padre, madre o tutor deberá presentar durante el primer trimestre un informe profesional con las recomendaciones pertinentes para mejorar la atención en el aula. Pero esto solo está enfocado al autismo, no habla nada de las dificultades específicas del aprendizaje, que hasta el año pasado sí decía específicamente de un centro que tenían que hacerle su valoración psicopedagógica, ahora no hay eso. Entonces son muchos cambios a los que nosotros nos debemos cada año.
y les sugiero que lo conozcan. También les voy a pasar el reglamento, si son maestros lo tienen, échenle una leidita, siempre para no incurrir en ninguna falta. Echa la ley, echa la trampa. A veces por alguna palabra maldicha, por alguna situación generada, podemos meternos en conflictos y esta parte legal es más que todo para asesorarnos. De igual manera, les voy a pasar el reglamento, no es reglamento, es el protocolo de prevención contra la violencia, que ahí sí nos ampara a nosotros, nos puede ayudar un poquito en el tema de que si tenemos en el aula niños que realmente necesitan mucho apoyo, pues ampararnos en eso para que decir, mire papá, su niño es muy agresivo, por favor, lo remitiremos nomás a una valoración, por favor, por favor, por favor. O sea, es lidiar hasta con eso, ¿no? Yo los entiendo que es tan complejo, pero si están ya directamente en el lugar de maestros sombras, tienen que conocer todos estos protocolos que son leyes establecidas por el ministerio y en caso de alguna falla que nosotros tengamos, porque suele pasar, ustedes saben que ahora hay muchas denuncias hacia los maestros de todo tipo, de toda índole, conozcamos cuál es nuestro alcance, qué dice la ley, qué dicen los protocolos, cómo tengo que actuar, ¿ok? Por eso estoy recurriendo a esta parte de la normativa legal que sé que les va a ser muy útil. Ahora sí. Dicen, ¿Sí? ¿podía aportar algo más? La anterior gestión, sí había algunos protocolos para atender a educación especial, pero lamentablemente muchos maestros pues, no fueron capacitados para el manejo de esta situación, porque en realidad, por ejemplo, acá donde yo vivo, en el distrito Santa Cruz, vino una comisión y así superficiales dio sobre adaptación curricular, pero no profundo como son las adaptaciones de objetivos holísticos, la metodología y la evaluación, porque ahí es donde más se incide en las adaptaciones curriculares individualizadas para estudiantes. Ok, Eso yo puntualizaría. perfecto, Freddy. Y dime una cosa, ¿con cuántos alumnos más o menos trabaja un maestro en educación regular? Ahorita en mi unidad educativa con 30, 35 se trabaja, pues no se puede hacer con esas cantidades de estudiantes de atención personalizada. Esa es una realidad muy cruda para el estudiante. Desde mi experiencia, ¿no? Pienso que por más de que conozcas y tengas la buena intención, no sé si recuerdan en una de las normativas, exacto, también considerar talento extraordinario, claro que sí. En una de las normativas indicaba, si yo tengo un estudiante con algún tipo de discapacidad leve, porque especificaba leve, ahora nos meten moderados, ahora pueden ingresar niños con hasta autismo severo, como indica la ley, contaba por 5. Un niño contaba por 5. Se tenía que contar como 5. Pero imagínense en un aula de 30 más 2 o 3, digamos, con TDAH, ¿con cuántos niños estamos lidiando? Es una realidad bien cruda, bien compleja. Todos quisiéramos que los maestros tengamos la capacidad, y me incluyo yo. Enseguida le cedo la palabra a Ana y felicidad. Gracias por participar. 2 segundos y apago mi micrófono. Quisiera que el ministerio considere lo que analizamos en este espacio de aprendizaje que tenemos para que la realidad la conozcan desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero como ahora la ley está tan amplia, esta resolución ha salido este año y yo me he sorprendido cuando he leído todos los niños con el espectro autista, he dicho, wow, y los severos, Dios mío. Hay niños con TEA severo que no tienen maestra sombra y se desregulan en 10 minutos y generan caos en el aula. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿No? Era una cuestionante mía. Y ahora sí les cedo la palabra a ver quién quiere intervenir. Buenas noches. Quería acotar algo. Aparte, a veces en las instituciones, unidades educativas privadas, solo aceptan una maestra tutora, nada más. Por decirle, hay tres niños con neurodivergencia en un aula y solamente aceptan a una sola y los otros dos van a estar a la deriva. Eso también quería acotar. Gracias.
Gracias. Bien, este espacio para mí es muy enriquecedor y muy productivo porque analizamos realidades de distintas partes del país, pero con un objetivo común, realidades educativas. Hay realidades tan complejas como nos indicaba Freddy, nos decía que en mi unidad educativa hay 30, los maestros se han capacitado, pero si hacemos un análisis crudo, wow, trabajar con 30 más dos con discapacidad de algún tipo o algún espectro o alguna dificultad, es pues ya de por sí complejo, porque esos 30 ya tienen características particulares a las que, entre comillas, yo tengo que adaptarme, ¿no? Un tema muy amplio, muy complejo, muy lindo de debatir. Espero que si en algún momento tienen oportunidad de debatirlo en algún espacio de educación, porque se van a reformular las leyes, lo hagamos conocer, conozcamos la ley, conozcamos las falencias, conozcamos, demos opciones propositivas de cómo mejorar. Para mí lo ideal sería, puch, en inicial, si tienes estudiantes con neurodivergencia, que cuenten como 5, en primaria también que cuenten como 5, y así te reduce el número de estudiantes, no para que le des la atención individualizada, hermosa y bella que ahora les estoy planteando, porque eso sí se puede trabajar con un estudiante, podemos hacerlo, pero con 2, 3, como dice la realidad de Anaí en algunos contextos educativos, ya la cosa cambia, ¿no? Por más capacitaciones que recibamos, la realidad es distinta. Entonces, si tenemos la opción de socializar este tipo de temáticas, no nos callemos, seamos siempre ese nexo entre la sociedad y la realidad educativa, porque ahora estamos, ¿no? Todos en conflictos, todos los que somos maestros. Y bueno, terminando este espacio de reflexión y agradeciéndoles por haber participado. No sé si Felicidad quiere decir algo, que trae la manito levantada para continuar con la explicación y seguir aprendiendo un poco más de cómo tenemos que trabajar como maestros sombra. No, creo que Felicidad solo está feliz. Levanta la mano porque está feliz. Bien, vamos a continuar. Habiendo debatido un poquito y habiendo analizado la realidad para conocer eh, todo este contexto educativo al cual nosotras vamos a llegar, porque ninguna está estable en ninguna fuente laboral, ¿no? Puede que le toque lo que Anaí, que estés en una unidad educativa privada de maestra sombra de 3, locura total, ¿no? Un poco complejo de manejar. Quizás no imposible, pero si se tienen los recursos, la predisposición del contexto educativo, el apoyo de un equipo multidisciplinario, de la familia, de la maestra, pues creo que se puede lograr. No he estado presente en esa realidad, pero podría darse. La realidad que sí he visualizado es el abandono, es la negligencia, es la falta de interés, la falta de apoyo, esa sí es nuestra realidad. Entonces, con esta capacitación las invito a que nos motivemos a practicar un poco de lo que estamos aprendiendo, a conocer en qué ámbitos yo puedo colaborar y cómo lo voy a hacer. Váyanse con esa enseñanza, ¿ok? Porque nos queda poquito tiempo para ir aprendiendo un poco más. Seguimos. En este marco, el maestro sombra surge como una figura, en este marco legal que les he mostrado, surge como una figura clave. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad de oportunidades de un estudiante, uno de todos. Reducir barreras de aprendizaje y participación, favorecer la permanencia escolar. ¿Sabían que un dato interesante que yo he aprendido hace muchos años cuando he tenido que estudiar para ayudar a mi hijo que es disléxico? Un 10% de la población, 10%, tiene algún tipo de dislexia, disfasia, dispraxia, discalculia, disgrafía, y eso hace que la deserción escolar en años anteriores era elevada. ¿Se acuerdan que muchos estudiantes dejaban de estudiar, sobre todo en nivel primario, secundario, ya no estudiaban? Era un indicador, era un indicio. Y estudios respecto a todas estas dificultades específicas de aprendizaje han dado lugar a conocer la realidad de las cárceles. O sea, muchos de los alumnos, ex estudiantes que están en esos centros penitenciarios son estudiantes que han desertado de la educación escolar. ¿Por qué? Porque han tenido tantas dificultades en el área, en el ámbito académico, en el ámbito conductual, emocional, social, que han hecho que deserte.
Entonces, como maestros sombras, nosotros tenemos que favorecer la permanencia escolar, porque no solo trabajamos y, bueno, están acostumbrados ahora solo a pedir para primaria e inicial, pero créanme que hay muchos estudiantes en secundaria que también requieren maestros sombras, ¿no? Después, nosotras tenemos que asegurar una educación de calidad para todos. Como maestras sombras, evidentemente estamos enfocadas a un estudiante, pero toda esa incidencia positiva que tengamos con nuestro estudiante va a asegurar una educación de calidad para todos, porque recuerden, si ahorita en interferencia, con bulla, con gritos, no se va a dar un proceso educativo, ¿verdad? Si tenemos mala señal, si no me escuchan bien, no hay tal proceso educativo. Esas interferencias se replican también en el aula. Gritos, llantos, desregulaciones emocionales no van a favorecer la calidad educativa para todos. Entonces tengo que asegurar una educación de calidad. A eso se refiere. No que voy a encargarme de todos los alumnos, no. Sino que a través de mi intervención voy a favorecer, voy a asegurar un espacio donde exista educación de calidad para todos. La presencia de una maestra sombra responde a la necesidad de brindar apoyos específicos dentro del modelo inclusivo. Cualquiera sea la dificultad o el trastorno o la discapacidad, mi presencia tiene que brindar apoyos específicos. Tengo que conocer del espectro. Si estoy trabajando con TEA, del TEA. Si estoy trabajando con TDAH, conocer del TDAH. Empaparme de todas estas características particulares. De igual manera, con los que tienen discapacidad, tengo que leer qué características tienen, ¿ok? Tenemos que volver a estudiar porque no somos todólogas, ni yo incluida. Entonces, buscar esa información. ¿Qué necesidades educativas especiales encontramos en el aula y qué trastornos del neurodesarrollo vamos a encontrar? Las necesidades educativas especiales hacen referencia a las dificultades que presenta un estudiante para acceder al aprendizaje en condiciones habituales, requiriendo apoyos adicionales. Cuando un estudiante necesita apoyo adicional, tiene una necesidad educativa especial que ya hemos visto según la normativa. Hay generales y hay específicas. Yo no diagnostico, pero sí sé que requiere apoyo. Si mi alumno en el dictado se tarda más que el resto, yo ya estoy en la palabra 20 y él está en la 10, requiere apoyo. No le voy a diagnosticar, pero sé que tiene una dificultad general específica. No puedo saber porque son bien específicas, valga la redundancia, las características. Pero sí puedo hacer notar que requiere apoyo, por lo tanto, voy a sugerir una valoración. Que la hagan, no la hagan, la tomen a bien, la tomen a mal. Ya solo sugiero para hacer notar que requiere apoyo. Entonces tiene una necesidad educativa especial, sea cual fuera el apoyo, en lenguaje, en motricidad, en cognición, en el área que ustedes identifiquen un apoyo, va a representar una necesidad educativa especial, sea esta general o específica. Eso ya nos los dirá un diagnóstico. ¿Qué necesidades específicas incluyen los trastornos del neurodesarrollo? Estos trastornos del neurodesarrollo son condiciones que afectan el desarrollo cognitivo, el desarrollo conductual y social. Cognitivo, conductual, social. Todos estos se van a unir en el ámbito académico. Y cuando alguno falla, fallan todos. ¿Qué ejemplos tenemos de estos trastornos? El espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que creo que el 100% ya nos hemos autodiagnosticado, la discapacidad intelectual leve, el trastorno específico del aprendizaje como dislexia, discalculia, disfasia, disgrafía, son algunos de los muchos trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? El síndrome de Down, etc. Yo tengo que informarme.
qué tipo de estudiante tengo, cuáles son sus características, cómo lo voy a ayudar, cómo voy a hacer, porque no hay una receta. Imagínense, si yo les enseñara ahorita, ya, para el espectro autista, esto, o sea, nos llevaría meses aprender, ¿verdad? Por lo tanto, solo tenemos que conocer algunas de esos trastornos a grandes rasgos, que es lo que vamos a hacer ahora para ir terminando. Tenemos 15 minutos. Si tenemos niños autistas, les sugiero estas estrategias. Niños autistas con diagnóstico. Aunque les cuento que cuando ya lidiamos con tantos niños, somos capísimas identificando algunas dificultades o algunas características particulares de este espectro, que no son iguales en todos, pero si logramos identificar y nuestro niño no tiene diagnóstico o sí tiene diagnóstico, pues, ¿qué tengo que saber? Que el trastorno del espectro autista es una condición neurobiológica. Al ser trastorno, todos son distintos, ninguno es igual a otro. En un trastorno, al ser un trastorno del espectro, ninguno es igual a otro. Un espectro no es igual a otro, ¿ok? Lo primero que tengo que saber. Es una condición neurobiológica que afecta la comunicación, que afecta la interacción social y el comportamiento, entre muchas otras cosas particulares que algunos tienen de manera personal. Pero en general, tres cositas. Comunicación. Si yo veo que mi estudiante le cuesta comunicarse, no habla con sus compañeros, está aislado, algo me tiene que llamar la atención. Si no tiene interacción social, no juega, no comparte, a ver, seguiré observando. Si su comportamiento es desregulado constantemente, porque una cosa es que un niño sea travieso y otra muy distinta es que se desregule constantemente, algo está pasando. Este espectro autista tiene 3 niveles que indica el grado de apoyo que necesita el niño. Según el grado de apoyo que necesita, es el nivel que tiene del espectro autista. Por ejemplo, el nivel 1, el leve, necesita poco apoyo. ¿Por qué? Porque este estudiante solo muestra dificultad en situaciones sociales y en cambios de rutina. Por ejemplo, instrucciones claras y visuales. Necesita apoyo en ese sentido porque tiene dificultades. Refuerzo positivo necesita. Necesita actividades de socialización para favorecer las situaciones sociales y promover la autodirección para que no tenga tantos conflictos con las rutinas. El nivel 2 necesita un apoyo más moderado. ¿Por qué? Porque tiene dificultad notable en comunicación verbal y flexibilidad cognitiva. Supongo que en este nivel vamos a observar a niños que no se pueden comunicar de manera verbal. En los primeros años tienen ecolalia por lo general, los niños con el espectro autista moderado. Eh, Hablan, pronuncian, pero tienden a repetir. Por ejemplo, si yo les digo, hola chicos, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Él me está respondiendo que está bien, pero está repitiendo lo que yo digo. Entonces son indicadores. ¿Cómo voy a apoyar? Porque no estoy, si estoy con un diagnóstico, genial, pero si no, tengo que hablarle en un lenguaje sencillo y directo, yo como maestra sombra. Brindarle apoyos visuales todo el tiempo, pictogramas que les decía, o rutinarios, uso de pictogramas, yo puedo elaborar. Incluso hay pictogramas de fotitos de ellos, ¿no? Mira, te saco foto trabajando, terminado el trabajo y esto vamos a hacer hoy. Pintas, recortas de él mismo. También sirve como pictogramas de apoyo visual y brindarle actividades sensoriales. Nivel 3 del autismo. Y con esto vamos terminando, vamos a ir viendo 2 más. Necesita mucho apoyo, el nivel 3, que es un autismo severo. ¿Por qué? Porque tiene limitaciones severas en comunicación. Ya les digo yo, la mayoría de los niños con TEA severo no logran hablar ni estructurar frases, tal vez palabras sueltas. Imagínense vivir así. Muy complejo para ellos, perdón, y tienen una alta rigidez conductual, que se empecinan en lo que van a hacer, en lo que quieren y cómo lo van a hacer. Esa es rigidez conductual. No dan lugar a que si hoy hace calor, te pones la chamarra.
no, o sea, no quiere y no quiere y no quiere, porque puede hacer frío, tienen rigidez conductual, ¿ok? Que nosotros llamamos capricho, mal dicho. Nosotros decimos, ay, qué caprichoso. No, un indicador es que si yo tengo que regular su conducta y para él es muy complicado hacerlo, pues tiene rigidez conductual y es un indicador, yo no diagnostico, repito. ¿Qué voy a hacer? Voy a brindarle métodos de comunicación alternativo, el PSS. Rutinas predecibles, ¿qué es lo que les digo? Te levantas, te duchas, te lavas los dientes, te vistes, te cambias. Rutina. Rutina es todos los días lo mismo, porque eso le va a ayudar a regularse a él. Entorno estructurado, entorno escolar y entorno familiar estructurado, la misma rutina. Acompañamiento constante. Eso es lo que requiere un TEA. Vamos a hablar un poco acerca de las estrategias que podemos brindar a los niños con TDAH. ¿Qué es el TDAH? El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es una dificultad para mantener la atención. Algunos poseen solo el TDAH. Freddy, micrófono, por favor, gracias. Otros poseen impulsividad, otros hiperactividad, otros solo 1, 2, 3. ¿Eso quién nos lo dice? El especialista. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque puede afectar el rendimiento académico y la convivencia escolar de un estudiante si no tiene estrategias que lo ayuden a regularse. ¿Qué estrategias podemos usar? Organización y estructura. Otra vez, rutinas claras, que le sirva el rutinario. Instrucciones cortas y concretas. Horarios visuales. Hay horarios para imprimir, ¿no ve? Primero me levanto, me ducho a las 8. Hay relojes con horarios. Busquen horarios visuales en Pinterest y les va a salir 1.000.000 de ideas. Dividir tareas en pequeñas partes. Ahora, yo voy a brindar estrategias de atención si es que mi estudiante TDAH también es hiperactivo con déficit de atención o solo hiperactivo. ¿Qué voy a hacer si tiene déficit de atención? Siempre mantener el contacto visual para dar indicaciones, usar colores y materiales visual llamativo, recordatorio frecuente de lo que tiene que hacer y tiempo corto de trabajo. ¿Por qué? Porque su atención no es sostenida. No lo voy a tener 3 horas con una actividad, no la va a terminar. Tengo que ser realistas. Nosotras tenemos que aprender a medir el tiempo de atención que tiene un TDAH. ¿Cuánto tiempo estás sentado haciendo una determinada tarea antes de que pase la mosca y la mire? Anoto. ¿Cuánto tiempo está sentado trabajando antes de que su compañero le hable y él lo mire? Anoto. ¿Por qué? Porque ese es su nivel de atención. Ya sé que va a durar poco, mucho, 5, 10, 7 minutos y le voy a brindar un out, una tarea X, digamos, el reloj, 2 minutitos, pasa el reloj y te vuelves a concentrar porque así funciona su cerebro. ¿Ok? Y por último, otra estrategia de aprendizaje activo es fomentar espacios de juegos educativos, actividades dinámicas, trabajo en equipo, uso de TICs, videos, aunque eso de uso de TICs yo lo suprimiría de momento, porque eso está afectando mucho más el cerebro de los niños neurodivergentes, así que en la actualidad ya se está planteando dejar de lado la tecnología para que ellos puedan tener más contacto con la realidad. Entonces, si ven oportuno, lo trabajan. Si no, no. Los niños con TEA requieren refuerzo positivo constante porque necesitan que les reconozcamos sus logros, como nosotros, que también necesitamos. Sistema de puntos, elogiar su esfuerzo, necesitan regulación emocional, enseñarles técnicas de respiración, sobre todo cuando tienen sus desajustes emocionales. Hay técnicas de respiración. A ver, inhalamos en 4, sostenemos 8, botamos en 4. Que escuchen su cuerpo, que escuchen su respiración. Hay que enseñar, ellos no saben.
Brindarles pausas activas. Les voy a mandar pausas activas, ¿ya? Para que impriman y la pausa activa ya la van a tener impresa el lunes. Les va a servir. Espacio tranquilo en el aula. Yo sé que a veces lo ven como un privilegio, pero de verdad que lo necesitan. Es como ponerle barandas o ponerle ramplas al que necesita, al que usa silla de ruedas, ¿no? Lo ven así, nuestra sociedad lo ve así, porque como no tienen una dificultad visible, una discapacidad visible, piensan que están siendo favorecidos. Entonces hay que concientizar porque ellos necesitan espacios tranquilos o necesitan refuerzos que hagan que entren en estado de calma, como ha sido mi caso. He tenido que explicar a los papás, he tenido que explicar a mis estudiantes, le he tenido que explicar a él por qué solo él va a tener ese espacio y los demás tienen que comprender, así es nuestra sociedad. ¿Por qué solo hay baños para discapacitados? Porque ellos así los requieren, no vamos a decir nosotros, yo también quiero el parqueo. Exacto, gracias. Necesitan su lugar seguro, pero para que ellos lo tengan, tenemos que hacer entender al resto lo que nosotros ya hemos entendido, cosa que muy pocas veces lo hacemos. Los invito a concienciar, ¿no? A hablar de estas características y que los papás comprendan por qué es importante que ellos tengan estos espacios, ¿ok? Y mi rol como docente dentro de todo este proceso educativo con los niños TDAH es ser paciente y flexible. En general, eso va a ser para todos. Mantener comunicación con la familia, ¿por qué? Porque cada logro, como les digo, cada logro va a hacer que la familia también lo practique en casa. El reloj ese que les dije, también en casa lo han usado, pero hay que saber estructurarlo bien. Adaptar actividades según sus necesidades, claro que sí, es el común denominador para todos los niños neurodivergentes. Un niño con TDAH no necesita menos disciplina, necesita más comprensión y estrategias adecuadas. Y para ir terminando en estos 3 minutos, miren todos los dis de los muchos que hay. Discalculia, dispraxia, dislexia, disfasia, disortografía, disgrafía, muchos dis. Discalculia. Es un trastorno de cálculo que hace que el niño o la persona que posee esta dificultad tenga, valga la redundancia, dificultad para contar, calcular. Dispraxia es el trastorno en el gesto, la dificultad para dibujar, atarse los cordones y distintas características más. Dislexia es un trastorno del lenguaje escrito específicamente. Es una dificultad que tiene el cerebro para leer. El cerebro cambia la letra, entre otras dis que tienen, porque la comorbilidad es que tienen más de una dis o más de un trastorno. Hay niños que tienen dispraxia, dislexia, discalculia, que no calculan, que tienen disortografía, su ortografía pésima, que tienen dislexia, que no estructuran bien las letras, el cerebro las cambia. Complejo, ¿no? Disfasia, trastorno del lenguaje oral. En esta disfasia, el área de Broca está afectada. O sea, por más estrategias que le brindes, por más cosas que hagas, está afectada. Es como que ahorita me digan, Cintia, hace like con tu dedo derecho. Imposible, no voy a poder, está afectado, no puedo, ¿no? Cuando algo está dañado en el cerebro, no vamos a poder. Lo que sí vamos a hacer, es quitar esa brecha, decir, si yo sé que mi alumno tiene una caligrafía pésima y que aunque yo le exija, lo explote, le riña, le arranque, lo tache, no va a poder. Qué cruel, ¿no? Tengo que romper esa brecha, tengo que conocer por qué. Tiene que haber una explicación. Si yo sé que mi alumno tiene trastorno del lenguaje oral y se le dificulta hablar, no lo voy a poner a leer poemas, a aprender canciones. Buscaré otras estrategias que le ayuden más a desenvolverse que a ridiculizarse, ¿verdad? Disgrafía es el trastorno en la escritura, la dificultad para escribir, la famosa letra de médico, no había sido letra de médico, tiene su nombre, apellido y título. Disgrafía, ¿por qué? Porque el sistema motor en alguna parte del cerebro está afectado, entonces hace que mi mano no funcione como tiene que funcionar. El cuerpo es tan frágil, tan, ay,
tan concreto de que si algo no funciona, se desestructuran otras cosas, ¿no? Así de complejo es el cuerpo. Ahora imagínense que están en un aula con tantos alumnos. Dislexia, ¿qué es? Hago hincapié en esto porque es el 10% de la población. Es un trastorno del aprendizaje que tiene dificultad en la lectura y en la escritura. Es de origen neurobiológico, puede ser hereditario, puede ser a raíz de un accidente porque una parte del cerebro se daña. La dislexia no tiene nada que ver con la inteligencia, son niños muy inteligentes, solo que su cerebro cambia el orden de la letra en algunas situaciones. ¿Cómo y a partir de qué edad podemos diagnosticar? A partir de los 8 años, que es cuando ya aprenden a leer. Anterior a eso puede ser un indicio, pero no está nada dicho hasta los 8 años, por si acaso. Se manifiesta con lectura lenta, con errores, con dificultad para decodificar. En lugar de leer perra, lee pena. En lugar de leer vaso, lee tazo. Su cerebro lo cambia así. No es que él sea distraído y no sepa leer. El diagnóstico es una evaluación psicopedagógica, como les digo, pruebas de lectura, detección temprana a partir de los 8 años. ¿Qué intervenciones hacemos con la dislexia? Enseñanza estructurada, trabajo fonológico, apoyos visuales. En el infantil, en la etapa infantil, no podemos diagnosticar, pero sí podemos ver que nuestros estudiantes no están estructurando bien si les enseñamos las vocales, por ejemplo, que cambian sonidos, que no identifican bien los sonidos, la conciencia fonológica les cuesta mucho. No quiere decir que tengan algo, simplemente son indicios que yo tengo que anotar, hacer conocer para que cuando le hagan su valoración psicopedagógica, el papá o la mamá o el maestro pueda decir, ah, sí, me acuerdo, que cuando hacíamos conciencia fonológica, para nada estructuraba bien o asociaba bien la letra con el sonido, etcétera, ¿no? Es adaptaciones escolares, más tiempo en exámenes, sobre todo si son escritos, porque como les digo, cambian las letras. Y además un disléxico no se parece a otro como un TEA, no se parece a otro como yo, no me parezco a ustedes, por más normales de que seamos, no nos parecemos. Tienen características particulares, se sugiere más tiempo en exámenes, uso de audiolibros, les sirven mucho los audiolibros, los videos, porque son bastante visuales. ¿Y qué fortalezas tienen? Son capísimos, son unos creativos, tienen un pensamiento visual, como les digo, pueden ver una peli y un detalle que tú te has pasado por alto, ¡ping! ¿Has visto ese auto que gira? Yo, ¿cuál? ¿Has visto eso? Yo, ¿cuál? ¿Dónde? O sea, una capacidad de pensamiento visual increíble, resolución de problemas muy buena y una intuición. Entonces, no todo es negativo de esto, ni de las dificultades. Para ir terminando, me estoy extendiendo 3 minutitos, van a disculpar, permítame su sueño 3 minutos. El maestro sombra desempeña un papel fundamental en la atención de estos estudiantes. ¿Por qué? Porque nosotras vamos a adaptar las estrategias y facilitar la inclusión efectiva en el sistema educativo de estos niños. Aquí no dice vamos a conseguir a los mejores alumnos. Aquí no nos dice vamos a conseguir que el TEA hable. No. ¿Qué dice? Vamos a adaptar estrategias para facilitar la inclusión efectiva en el sistema educativo. Y la inclusión implica esos ámbitos, esos campos de acción y esas áreas que ya he repetido como loro, ¿no? La inclusión en el sistema, en el ámbito académico, social, emocional y conductual. ¿Ok? No se olviden. 4, importantísimos que tenemos que aprender, por lo menos con eso. Y para concluir, estimadas participantes, antes de terminar, las felicito que hayan llegado hasta aquí. El maestro sombra es un agente esencial en la educación inclusiva. Qué bueno que se haya puesto de moda el maestro sombra porque no existía, pobres profesores.
Ahora ustedes van a permitir responder a la diversidad que existe dentro del aula mediante un acompañamiento personalizado, que ahora que se han capacitado saben cómo realizarlo. Si bien no tengo el libro de recetas, por lo menos les he dado pautas para que puedan decir, ay, la docente ha dicho que en el ámbito académico, a ver, vamos a hacer esto, buscaré esto para apoyar en esto. O sea, ya tenemos por lo menos las bases y los felicito por eso. En ese sentido, nosotras vamos a promover no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo integral del estudiante en esos 4 ámbitos. Yo quedo total y completamente agradecida